tardes, hoy les vengo a hablar sobre las unidades, los directorios y los archivos. Bueno, para comenzar, la estructura de los directorios se crean a través de la instalación de Windows Server 2012 y se crean varios directorios en unidad donde se realiza la instalación. Entre ellos se encuentran los archivos de programa, los usuarios y el Windows. En ellos también se encuentran los programas necesarios para su correcto funcionamiento, configuración y administración. Pero también necesita crear varios directorios más para el uso compartido de los usuarios y grupos, entre ellos lo que se encuentra el privado, que este depende de los subdirectorios privados de cada usuario de la red, los grupos, que dependen de los subdirectorios de cada grupo de la red, y los públicos, que guardan los archivos para en los que pueden acceder los usuarios y los grupos. Para la compartición de los directorios se basa en cuando se instala el Windows 2012 con el directorio activo y se configuran los directorios como compartidos con el nombre compartido de sysboard y se encuentra en la carpeta con el nombre del dominio y contiene dos subdirectorios: policies, que para los directivos del grupo, y scripts para los archivos de scripts del inicio de sesión. Este último subdirectorio está compartido con el nombre del Eigenlogok. Y para los permisos de carpetas compartidas, es cuando se establecen los permisos de un directorio compartido. Únicamente son efectivos cuando se tiene acceso al directorio a través de la red. Es decir, no protege de los directorios cuando se abren localmente de un servidor. Para los directorios locales deben utilizarse los permisos NTFS. Para establecer estos permisos deben de ser miembros de los grupos y administradores u operadores de algún grupo que tenga los derechos de los usos adecuados. Los permisos de las carpetas compartidas que se pueden otorgar son el sin acceso, que cuando no tiene permitido ningún permiso sobre el directorio; el leer, que permite los nombres de los archivos y subdirectorios; el cambiar, que se tienen los mismos permisos que leer y además permite crear subdirectorios y archivos modificando los datos en el archivo; y el control total, que es el que tiene todos los permisos anteriores y además modifica los permisos. Para los recursos compartidos especiales, normalmente se entiende que son aquellos recursos que ha creado el sistema operativo para tareas administrativas y que en la mayoría de los casos no deben ser eliminados ni modificados, aunque también los usuarios pueden crear ese tipo de recursos compartidos. Y esos recursos compartidos especiales son el adminix, que es el recurso que utiliza los sistemas durante la administración remota del equipo; las IPSS, que es el recurso que comparte las canalizaciones con un nombre esencial para la comunicación en los programas; el NetLogon, que es el recurso que utiliza el servicio de inicio de sesión de los controladores de dominio de procesar el script, que es de inicio de sesión; el Skiball, que es el recurso que utiliza el servicio de inicio de sesión de los controladores de dominio y corresponde al directorio; los Springs, que es el recurso utilizado para la administración remota de impresoras; los fax, que es el recurso utilizado por los clientes durante el proceso del envío de un fax; y las letras de unidad, que son el recurso que permite conectar con el directorio de la raíz del dispositivo del almacenamiento. Y los permisos NTFS del directorio establecen los permisos sobre al gran directorio, que define el acceso de un usuario o de un grupo a dicho directorio y sus archivos. Estos permisos solo pueden estar establecerlos y cambiarlos el propietario o aquel usuario que haya recibido el permiso del propietario. Hay modos de revisar los permisos heredados, que es revisar los cambios de la carpeta principal y entonces en la carpeta secundaria heredará los permisos, o se seleccionará el permiso contrario para sustituir el permiso heredado o simplemente deshabilitar herencia. Pero los permisos NTFS estándar para directorios que se pueden conceder o denegar son el control total, el modificar, el lectura y ejecución, el mostrar el contenido de la carpeta, el lectura, escritura y permisos especiales.
Y para los permisos NTFS estándar de archivos, se establecen los permisos sobre un archivo que define el acceso de su usuario o de un grupo a dicho archivo. Esos archivos se crean en un directorio que adopta por defecto los permisos del directorio en el que fueron parte. Y esos permisos solo pueden establecer y cambiarlo el propietario o aquel usuario que haya recibido el permiso de propietario. También los permisos de NTFS estándar para archivos que se pueden conceder o denegar son el control total, el modificar, el lectura y ejecución, el lectura, escritura, permisos esenciales. Son los únicos. Y todos esos permisos son acumulables, pero del denegar el permiso control total elimina todos los demás. También los permisos NTFS especiales, generalmente todo lo que necesitará para proteger los directorios y los archivos son los permisos NTFS estándar que se han descrito anteriormente, y sin embargo también lo que desea crear es un sistema personalizado de permisos. Se puede utilizar los permisos NTFS especiales y también puede establecer permisos NTFS especiales para directorios y para todos los archivos de los directorios mencionados, o para los archivos seleccionados. Los no seleccionados mantendrán sus servicios actuales, y los permisos NTFS especiales para directorios de archivos de control total, atravesar carpeta, ejecutar carpeta o archivo, que solo afecta a los directorios pero permite el crecimiento de las carpetas para poder llegar a otros archivos y carpetas. El otro es mostrar carpeta o leer datos, leer atributos extendidos, crear archivo o escribir datos, crear carpetas o anexar datos, escribir atributos extendidos, eliminar subcarpetas o archivos, eliminar permisos de lectura, cambiar permisos y tomar posesión. Bueno, el concepto de propietario de un directorio o un archivo es cuando un usuario crea un directorio o un archivo o un objeto. Este se convierte automáticamente en el propietario. Y también durante el proceso de la instalación se adjudicaron los propietarios a todos los directorios y los archivos que se crean. Un propietario puede asignar permisos a sus directorios, archivos u objetos en los que no puede transferir la propiedad a otros usuarios. También puede conceder el permiso de tomar posesión, que permita a los usuarios a los que le conceda tomar posesión en cualquier momento. Y para ver quién ha infringido los permisos de esto, se puede comprobar la información de auditoría. Y los atributos de archivos y directorios también no es lo mismo que asignar permisos a un archivo o a un directorio, porque los atributos son archivos y un directorio son los mismos para todos los usuarios o grupos, mientras que los permisos para un archivo o un directorio pueden ser distintos para cada usuario o grupo. Y los atributos normales que se pueden definir es el solo lectura, que impide que se puede sobredescribir o eliminar actualmente, o el oculto, que permite visualizar o no se, bueno, que no se permite visualizar o no se puede copiar ni nada. Los datos copiados que se pueden definir son para la carpeta que se pueden archivarse, es decir, que permite que tenga invisibilizado los datos y la información. Comprimir también para poder ahorrar en el disco, y cifrar contenido para poder proteger los datos. Y bueno, eso sería todo por hoy.